Bueno, pues como decía, buenos días, bienvenidos a esta charla y os introduzco al ponente que tenemos, que es Javier Porta, doctor en biología por la Universidad de Málaga, ¿no? Especialidad genética de poblaciones, me has dicho. También ha sido profesor en la Universidad de Málaga y en la Universidad de Pablo Olavide y actualmente es el director de la empresa Genológica, con sede en Málaga y que está enfocada al diagnóstico genético. Y la charla que nos va a presentar hoy, el diagnóstico genético en enfermedades, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. El título es todavía un poquito más, bueno, primero agradecer la invitación, por supuesto, a Juan Alberto, a la organización de los cursos y a la Universidad de Jaén. En realidad, el título de la charla es un poquito más arriesgado, solo el diagnóstico genético, sino que he introducido el tema de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico genético de enfermedades raras o minoritarias. La verdad que no soy un experto en inteligencia artificial. Bueno, sé un poquito de genética y ese conocimiento lo aplico al diagnóstico genético de enfermedades raras, pues que pueden ser pues desde enfermedades pediátricas, neuropediatría, que hay bastantes trastornos que afectan al desarrollo psicomotor, etcétera, etcétera, o enfermedades juveniles, enfermedades metabólicas, que al principio el niño pues, nace bien, pero que después pues va produciéndose un deterioro, o enfermedades que van apareciendo más tardías, como las ataxias, o neurodegenerativas, es decir, que el diagnóstico genético ahora mismo es transversal y se aplica a todas las disciplinas de la medicina. A todas las edades, tanto, como digo, neonatal, o sea, prenatal, neonatal, juvenil, adulto, preconcepcional, incluso, como decía, prenatal. Y además a todas las disciplinas, porque tanto enfermedades genéticas que afectan a la piel, por lo tanto la dermatología está implicada, cardiopatías, cáncer hereditario, ¿vale? O sea que la genética ahora mismo es una herramienta para el diagnóstico de muchas enfermedades en todas las etapas de la vida y en cualquiera de las especialidades médicas. Entonces, bueno, un resumen un poco de la conferencia es introducción al problema del diagnóstico genético, el proceso de diagnóstico clínico al genético. Ahí hay una diferencia clara. El diagnóstico clínico es cuando el especialista, pues por la sintomatología del paciente, considera que tiene tal enfermedad. Eso es el diagnóstico clínico, y el diagnóstico genético es encontrar la causa genética que produce esa enfermedad, es decir, darle una explicación, ¿vale? Y acotarlo. Lo importante es que el diagnóstico clínico y el genético pues coincidan, digamos, y seamos capaces de aportar algo valioso al paciente y a su familia. Después hablaremos un poco de las tecnologías de NGS para el diagnóstico genético, la parte principal, que es el análisis de variantes genéticas, ¿vale? Cómo tenemos que abordar todas esas variantes para descubrir cuál es la causa. Y después he traído dos casos que me tendré que conectar a internet, dos casos preparados de dos pacientes y cómo se resuelven esos casos, ¿vale? Y después una serie de conclusiones. A lo largo de la charla iré introduciendo inteligencia, en qué se puede utilizar la inteligencia artificial a lo largo de este proceso, y terminaré con esas conclusiones. Bueno, pues el problema es el siguiente. El problema es que tenemos, según la OMS, tenemos 6.172, entre 6.000 y 7.000 enfermedades genéticas, y casi un 70 o un 80% de ellos, sus causas son genéticas, ¿vale? Y el problema fundamental es que, según, bueno, la asociación, o sea, la Federación FEDER de Enfermedades Raras, pues un paciente tarda unos 4 años en encontrar un diagnóstico genético, ¿vale? Incluso el 20% de esos tardan hasta 10 años. Este problema se complica cuando la aparición es tardía, es decir, cuando vemos que el niño al nacer ya tiene una serie de problemas, pues ya salta la alarma y siempre va buscando un diagnóstico. Pero el problema es cuando la enfermedad aparece un poquito más tarde y aparece poquito a poco, no nos vamos dando cuenta, entonces esos procesos son todavía más largos. Hay que entender también que para que esto, no solo para el paciente, sino para la familia, es una agonía, muchas veces, ¿vale? Y como veis, pues los tiempos de diagnóstico
pues se retrasan mucho, dependiendo qué enfermedades neurológicas o enfermedades metabólicas, ¿vale? Tienen todavía más problemas. Y como digo, las de atención tardía todavía más. O sea que al final el diagnóstico, hasta llegar a un diagnóstico genético, pues es un camino tortuoso, ¿vale? Y errático muchas veces. Un poco por reflejar ese camino, empieza con unos pequeños síntomas y pues la familia o el paciente lo que va a una consulta de atención primaria. De atención primaria ve que tiene una serie de síntomas y deriva a atención especializada. Pues si son problemas de cardio, pues a cardio, ¿vale? Pero muchas veces eso es difícil de guiar bien, ¿vale? El de primaria, pues oye, pues sabe que tiene algo en nefro o tiene algo, entonces tiene que ir derivando a esos especialistas, ¿vale? Mientras tanto, la familia o el paciente puede, y es normal, que entre en Google, ¿vale? Y empieza a explorar qué es lo que puede estar pasando, con lo cual todavía eso agoniza más el camino, porque normalmente es gente que no conoce de esa enfermedad y entonces todavía la angustia, porque puede leer cosas que no entiende y eso todavía va peor. Después pasa por consulta especializada. Normalmente las enfermedades minoritarias los especialistas no están acostumbrados, ¿sí? Y entonces puede pasar que dé un diagnóstico erróneo, ¿vale? O que más o menos considere que tiene una sintomatología, pero lo derive a otro especialista, ¿vale? Y así van pasando de especialistas en especialistas. Como veremos, más o menos la media en determinadas enfermedades pues ronda como 8 casos, pasa por 8 médicos normalmente un paciente y entre por lo menos el 40% en alguno de esos médicos por los que pasa puede tener algún diagnóstico erróneo, ¿vale? O sea que, como veis, es una, ¿vale? Por el camino, lo normal es que ya considere que su niño tiene una enfermedad que es rara y se acoja en asociaciones como la Asociación de Enfermedades Minoritarias, pero sin que sepa muy bien dónde encuadrar la patología o de él o de sus hijos. Y después, bueno, pues por el camino ahí posiblemente le hablen de que pues, hay la posibilidad de hacer un estudio genético o cualquiera de estos especialistas considera que hay que hacer un estudio genético, sí. Pues se le hace el estudio genético. Entonces, cuando se hace el estudio genético, pues puede pasar que tengamos un resultado positivo o uno negativo o uno incierto, ¿vale? Y ese incierto, pues otra vez a dar vueltas, a ver si a recopilar más información, más sintomatología, se vuelve a revisar el diagnóstico genético, ¿vale? Y al final, pues en un porcentaje, dependiendo de qué tipo de patología, que puede estar desde el 20 al 40%, se encuentra una causa genética. Y una causa genética que recibe un asesoramiento, pues esto pues el pronóstico, el tratamiento que se puede hacer, y normalmente el paciente ya finalmente acude a una asociación de enfermedad minoritaria, pero que es específica de su patología. Y ahí encuentran bastante refugio, porque más o menos se ayudan unos a los otros, pues oye, yo he tenido este problema, lo he solucionado así, y encuentran un apoyo fundamental, ¿vale? Pero como veis, esto es un proceso largo y muy tedioso y muchas veces muy dramático, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que aporta el diagnóstico genético? Porque, bueno, si ya ha tenido un diagnóstico clínico, pues, bueno, sabe, al final conoce cuál es la base genética de la enfermedad. Sabemos, pues, por ejemplo, que el problema es de una proteína que produce el colágeno y que, por lo tanto, va a tener esta sintomatología. Por lo tanto, puedes tener un pronóstico, no sabemos si va a ir a mejor o a peor, pero también un tratamiento, un asesoramiento genético. El asesoramiento genético es fundamental porque ¿qué es lo que significa? Pues significa que el paciente recibe una información para que sea capaz de tomar decisiones. No quiere decir que le digamos lo que tiene que hacer, sino que tenemos que transmitir al paciente o a su familia pues cuáles son las consecuencias, cuál es el pronóstico e informarlo para que tenga la capacidad de, siendo informado, tomar decisiones de cuál es el rumbo que tiene que ir. En muchos casos también se pueden dar
tratamientos personalizados, ya la farmacología y ya empieza a haber cada vez tratamientos para enfermedades genéticas, ¿vale? También tiene una importancia clave porque si queremos tener más hijos o esa familia quiere tener más hijos, pues bueno, puede recibir un asesoramiento preconcepcional. Oye, pues existe un riesgo de volver a tener un hijo con esa patología, incluso si existe el riesgo, existe un diagnóstico que es preimplantacional, ¿vale? Lo que se hace es una fecundación in vitro, se seleccionan los embriones que no portan la mutación y se implantan solo los sanos, lo cual evitas que se vuelva a producir. Evaluar los riesgos que tienen el siguiente embarazo, etcétera, etcétera. Y al final es un aporte a la ciencia y al conocimiento pues, de estas enfermedades que al ser minoritarias no tienen mucho empuje, pero vale. Pues una vez que más o menos ha pasado por ese deambular, por especialidades y existe más o menos un diagnóstico clínico y una recomendación de que se deba hacer un estudio genético, entonces hay otra serie de etapas, ¿vale? Una, primero, es la descripción detallada del caso. Pues lo que pasa que, bueno, pues al final tenemos que recoger toda la información de todos esos médicos, todo, ¿vale? Y tenemos que determinar, pues, cuál es la sintomatología. Muchas veces la sintomatología en muchas enfermedades es una sintomatología muy extensa y está recogida de forma arbitraria, ¿vale? Un médico va aportando una cosa, otro especialista va aportando otra, otro otra, y se compone un historial clínico, ¿vale? Pero a ese historial clínico hay que ordenarlo, ¿vale? Lo que son síntomas, ¿vale? Para los especialistas, bueno, pues nosotros le llamamos fenotipos HPO, de la Human Phenotype Ontology. Es decir, existe una tendencia cada vez mayor a que los especialistas médicos utilicen una terminología estándar, ¿vale? No utilizar términos que sí que están bien utilizados, pero a estandarizar eso, ¿vale? Es decir, que los síntomas pasemos a fenotipos HPO con una codificación concreta, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar después, como veréis, a hacer el diagnóstico más preciso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que recopilar toda la información del paciente y ordenarla, ¿vale? Transformarla en fenotipos HPO. Como veréis, ahí es un paso crucial en la que la inteligencia artificial pues empieza a dar sus primeros aportes importantes, ¿vale? Hay ya programas que lo que hacen es coger toda la información de un historial, ¿vale? Y empezar a leer y empezar a estructurar y obtener fenotipos HPO. Ya lo veremos ahora después, ¿vale? Una vez que tenemos la descripción detallada, pues tenemos que decir, oye, ¿qué estudio vamos a hacer? ¿Qué tecnología es necesaria para hacer ese estudio? Hay que seleccionar la muestra, hay que hacer un procesamiento, o sea, hay que hacer la técnica, en este caso, secuenciación o la técnica genómica que sea, un análisis bioinformático, que eso ya veréis que es bastante complejo, revisamos los resultados, elaboramos informes y después asesoramiento genético. Esas son las distintas etapas por las que vamos a pasar en el proceso ya concreto de diagnóstico genético. Como os decía, cada vez hay una tendencia mayor a transformar lo que son datos clínicos en fenotipos HPO, ¿vale? Ya hay una página de la Human Phenotype Ontology que, por ejemplo, pues tiene una anomalía en la musculatura del cuello. Y entonces él ya te describe todos los fenotipos que aporta y te dice las enfermedades que pueden estar asociadas y los genes que están asociados a esas enfermedades. Por lo tanto, ¿vale? Por ejemplo, decimos, pues sindactilia, el niño tiene una sindactilia en los dedos segundo y tercero de la mano derecha de la mano, ¿vale? O tiene oreja de implantación baja o rotación, ¿vale? Pues eso son un fenotipo con un código determinado. Y entonces, a partir de esos datos, pues sabemos, oye, ¿qué genes producen esa patología? ¿O qué mutaciones hemos visto en genes que produzcan eso? Pues este y este. Pues tenemos que revisar esos genes, ¿vale? Entonces, como os decía, recoger estos fenotipos HPO o transformar las historias clínicas en fenotipos HPO es fundamental. Para eso ya la inteligencia artificial, como por ejemplo una plataforma que es Clinic HPO, que creo que es de desarrollo de la Universidad de Barcelona. Hay bastantes más, ¿vale? Yo he puesto un ejemplo de uno. Y pues ella te lee la historia clínica y te transforma en fenotipos HPO. Eso es parte de lo que está aportando o empieza a aportar la inteligencia artificial. Vale.
E incluso cuando existen casos en los que a la patología va asociada determinadas dismorfologías, como os decía, pues orejas de implantación baja o el pelo ralo o cositas así, ¿vale? Las imágenes incluso también son importantes. Hay programas en los que, en esos casos, el de dismorfologías, haciendo una foto al paciente, al chico, él encuadra toda la imagen, ¿vale? Ve que tiene a lo mejor pues la comisura, la nariz, tal, o determinadas formas, y te dicen, eso está asociado a este síndrome o a este, ¿vale? Eso nos permite determinar de nuevo qué genes pueden ser los que estén implicados, ¿vale? Este programa, al principio, no trabajaba con inteligencia artificial, simplemente era un aprendizaje a partir de muchas fotos, pero ya hay programas que funcionan muy bien. Es decir, que simplemente con una fotito analiza a partir de la cara y determinados también están incorporando de resonancias y otras imágenes clínicas, ¿vale? Recogidas desde los hospitales e integra todo eso para determinar qué genes son los responsables o pueden ser los responsables, ¿vale? Que es, al final, la base con la que nos alimentamos o podemos hacer un estudio genético. ¿Vale? Bueno, el siguiente paso es, ya tenemos más o menos los síntomas, los fenotipos HPO, tenemos más o menos los genes que pueden ser responsables de esa patología y entonces, bueno, pues ya con eso podemos empezar a hacer el estudio genético, ¿vale? Lo primero, seleccionamos el tipo de sangre. Normalmente trabajamos con sangre necta para un anticoagulante o podemos utilizar también saliva o si es prenatal líquido amniótico o vellosidad o se puede utilizar tejido o médula ósea o biopsia, ¿vale? Pero es importante saber qué tipo normalmente para enfermedades minoritarias vamos a estudiar el ADN germinal, o sea, el ADN constitucional, y nos sirve como una muestra de sangre, ¿vale? Después, elegir la tecnología, pues esto dependiendo del tipo de variante que creemos que hay, pues podemos usar una tecnología u otra. Hoy en la charla me voy a centrar en la NGS, que es una tecnología ya no novedosa, porque ya lleva mucho tiempo aplicándose, pero que ha cambiado el paradigma de la genética. ¿Por qué? Pues porque antes, hace unos años, fijaros que el genoma humano se secuenció, tardó más de 10 años en secuenciarse, se invirtieron 3.200 millones de dólares y, bueno, pues aquello fue una odisea, ¿vale? Ahora un genoma podemos tardar 2 días y más o menos el coste es 1.000 euros, ¿vale? Entonces esto ha cambiado totalmente nuestra visión. Antes teníamos que ir gen a gen, trocito a trocito, ¿vale? Ahora vamos directamente y secuenciamos todo el genoma o como vemos ahora, secuenciamos el exoma, ¿vale? Nos vamos a parar ahí un poco para tener claro el concepto de exoma frente a genoma, ¿vale? El genoma, si escribiésemos esos 3.200 millones de letras que tiene el genoma humano en Times New Roman, en folios A4, ¿vale? Pues, y todo eso lo escribiésemos y formásemos tomos de 500 páginas, ¿vale? Y pusiésemos 20 tomos en cada estantería, pues un poco el genoma representaría así. Esto es lo que ocupa la mitad de nuestro genoma, es decir, eso es lo que nos aporta la madre y tendríamos que tener otra copia que es la del padre, ¿vale? Es decir, que imaginaros encontrar la letra que se ha cambiado ahí para determinar una enfermedad, ¿vale? Pero en realidad, de toda esta biblioteca, ¿vale? Nosotros solo conocemos el 5%, ¿vale? Que corresponde a genes. Lo demás son regiones intergénicas, telómeros, etcétera, etcétera, que ahí todavía no conocemos muy bien, ¿vale? Conocemos 20.000, 22.000, 23.000 genes, una cosa así. De esos, en realidad, los que conocemos bien son 7.000. Muchos de los otros no conocemos todavía en qué están relacionados, no sabemos si producen enfermedad o no, ¿vale? Entonces, si secuenciamos, en vez de secuenciar todo el genoma, secuenciamos esos 20-25.000 genes, eso se llama exoma, ¿vale? Solo estudiamos las regiones codificantes que van a dar lugar a proteína. Entonces, eso es el exoma. Claro, ¿por qué analizamos el exoma? Porque es más, o sea, tiene menor coste, ¿vale?
y porque de lo otro no podríamos sacar mucha información por ahora, ¿vale? Entonces, eso sería el exoma. El exoma completo. Analizamos esos 22, 23.000 genes, ¿vale? Hay otra cosa que se llama exoma clínico, que son 7.000 genes, que son los que conocemos que producen enfermedades. Dices tú, ¿por qué voy a estudiar los 27.000 si solo sé de 8.000? ¿No? Entonces, hay un concepto de exoma completo y exoma clínico, ¿vale? Clínicos pues, son esos 7.000, el exoma completo serían 23.000. ¿Vale? Entonces, bueno, en esa situación ahora mismo normalmente para el diagnóstico se utilizan exomas completos o exomas clínicos, ¿vale? Bien, una vez que vamos a estudiar el exoma de una persona, ¿vale? Lo primero, a partir de esa sangre, se extrae el ADN. Una vez que tenemos el ADN, miramos que tenga buena calidad y cantidad de ADN y después lo que hacemos es lo que llamamos unas librerías, ¿vale? Escoger del genoma y capturar solo esos 25.000 genes, ¿vale? Y limpiamos de todo lo que son regiones intergénicas, hacemos una librería, ¿vale? Y después la metemos en un secuenciador y empieza a leer eso, pum, 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 y empieza a leer todo ese ADN en fragmentos de 250 pares de bases, ¿vale? Empieza a leer todas esas, pum, pum, y después lo que hace es que cuando tiene todo secuenciado, ahora tiene que hacer un alineamiento, ¿vale? Tiene que coger este trocito de 250 y tiene que leerlo y decir, ¿esto dónde está en el genoma? Allí. Pues lo pongo ahí. ¿Esto dónde está en el genoma? Y cada trocito lo tiene que mapear, que se llama. Es decir, lo tiene que poner en su situación, o sea, en su gen correspondiente, ¿vale? Y lo compara con un genoma de referencia, que digamos es un genoma limpio que no porta mutaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces eso nos devuelve todas las variantes que ese paciente tiene con respecto a ese genoma de referencia, ¿vale? Y ahí nos encontramos pues con encontrarte 120.000 variantes, ¿vale? Y de todas esas variantes ahora, ¿cuál es la causa? ¿Vale? Bien, pues ahí también hay un proceso de inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, un programa que se llama DeepVariant, ¿vale? Que son ejecutados, son de Google, está una de las empresas que están detrás. Lo que hace es que cuando se produce ese mapeo y se ponen los trocitos contra el genoma, pues hay muchas veces que se equivoca, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a través de la inteligencia artificial, el programa va aprendiendo dónde está cometiendo errores constantemente en el alineamiento y mapeo, ¿vale? Y entonces cada vez va mejorando ese proceso de alineamiento para que al encontrarnos al final con las variantes que tenemos que estudiar, pues por lo menos sean variantes de verdad, no que me esté dando un artefacto, yo lo estoy confundiendo con una variante y pueda dar un diagnóstico que no sea preciso. Es decir, que yo creo que ahí hay una variante que puede ser causa de patología y además a lo mejor es un artefacto de la propia técnica. Entonces, la inteligencia artificial ahora está trabajando en ese proceso de limpieza de secuencias o de mapeos no muy finos, ¿vale? Y que nos pueden producir errores. Bien, pues ya imaginaros que ya tenemos todas las variantes que perfectamente limpias, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la causa de la patología? ¿Vale? Y ahí nos encontramos con... Bien, pues ya empieza a haber algunos programas de inteligencia artificial, ¿vale? Que se llaman priorizadores, ¿vale? O bueno, que lo que hacen es, vale, tengo la información clínica, los fenotipos HPO, ¿vale? Tengo todas estas variantes. Si tengo los fenotipos HPO, tengo los genes que más o menos pueden producir esto. Entonces, me quito todos los genes que no produzcan esa patología. Pues, a lo mejor, si no estoy mirando cáncer hereditario, me quito los genes de cáncer hereditario. Si no tiene miocardiopatías, me quito los genes de miocardiopatías, ¿vale? Y entonces prioriza, dice, oye, pues con las variantes que hay y los fenotipos que me estás dando, pues posiblemente estas variantes tengan algo que ver con la patología y te las prioriza, ¿vale? Te saca un conjunto de variantes que él considera que puede aportar información al caso, ¿vale? Bien. El siguiente paso, cuando tienes esas variantes priorizadas, pues las variantes se pueden dividir en 5 clases, ¿vale? Se pueden dividir en patogénicas, por lo tanto producen patología,
probablemente patogénicas, aquellas que, oye, es probable que lo produzcan, pero no estoy totalmente seguro. Hay otras que le llamamos variantes de significado incierto. Realmente no tenemos conocimiento actual para considerar que esa variante es patogénica o no. Y después están las probablemente benignas, que, oye, me parece que esto no va a producir nada, pero no estoy totalmente seguro. Y las benignas, que estoy totalmente seguro que no son patogénicas. Uno de los puntos claves, una de las cosas que más nos sirven para considerar una variante benigna es la frecuencia de esa variante en la población, ¿vale? Ha habido un proyecto internacional, o sea, a nivel mundial, ¿vale?, que ha secuenciado de distintas poblaciones, ha secuenciado más de 1 millón de exomas, ¿vale? Entonces, si vemos que esta variante está en un 5% de la población, pues esa variante no puede ser una variante patogénica, porque la frecuencia, si no, habría un 5% de la población que tendría la enfermedad. Entonces, por frecuencia en población control, yo aquellas, por ejemplo, para enfermedades dominantes, pues las que estén por encima de un 1% tienen que ser benignas, porque si no, un 1% de la población tendría esa enfermedad, y no todo un 1% de la población tiene una sindactilia, o no todo el mundo tiene determinadas acondroplasias, con lo cual, oye, esa no puede ser. Incluso podría bajar el listón más abajo, con un 0,1% significa 1 entre 1000, con lo cual, oye, esa probablemente no. ¿Vale? En recesivas es diferente, porque las recesivas solo tienes una copia, pues no les afecta, con lo cual pasa más desapercibido. Y tenemos que subir un poquito la frecuencia, ¿vale? Pero en la clasificación de benignas, donde más, lo que más nos aporta es la frecuencia de la variante de la población. De hecho, de esas 100.000 variantes que nos podemos encontrar, simplemente por frecuencia, pues podemos bajar ese número de variantes a 3.500. Digamos, 3.500 es bastante trabajo para repasarlas una a una para ver si es la causa de la patología. Bueno, ¿y cómo sabemos si es patogénica, probablemente patogénica, pus o benigna? ¿Vale? Pues hay una serie de criterios, ya el Colegio Americano de Medicina Genómica y otros colegios importantes crearon una serie de criterios. Oye, pues si cumple este criterio, esto tiende un poquito para patogénico. Si la frecuencia de la población es muy baja, también tira poco para patogénico. Si la frecuencia es muy alta, pues tira hacia benigno. Entonces, hay una serie de criterios, ¿vale?, que hay que considerar para clasificar una variante como en una categoría u otra, ¿vale? Y ya veréis que aquí también empieza a haber algo de inteligencia artificial con máquinas de aprendizaje que piensan a aprender cómo clasificar una variante u otra en función de sus características, ¿vale? Todo esto, evidentemente, hasta ahora, y sigue siéndolo, es un tema de expertise de la persona, del analista, que tiene que evaluar todos esos puntos. Ya veremos ahora después. Después, una vez que tienes una serie de variantes, pues tú para aplicar esos criterios, por ejemplo, un criterio es, hay estudios funcionales que dicen que esta variante, esta enzima pierde su actividad o reduce su actividad a tanto, ¿vale? Bueno, pues eso lo que hay que hacer es buscar en bases de datos esos criterios, con lo cual, como comprenderéis, es una tarea bastante ardua porque tienes que leer artículos científicos, tienes que ir a una base de datos, tienes que ir a otra, tienes que ir a otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual es un trabajo que cuesta bastante esfuerzo. Ahí la inteligencia artificial es capaz de leer muchos más artículos que nosotros en mucho menor tiempo, ¿vale? Entonces, en la medida que se vayan entrenando esas máquinas, digamos, esos algoritmos, pues irán ajustándose mejor y dando resultados un poquito más convincentes, ¿vale? Bueno, también hay, dentro de las variantes, hay unas variantes hay variantes que ya, si tú la ves, tú ya sabes que eso es patogénico, porque es que ha hecho que esa variante produce que el gen que no sea funcional. Simplemente si produce un codón de stop prematuro, pues ya sabemos que esa es patogénica. O se rompe el marco abierto de lectura, esa variante es patogénica. Pero hay unas variantes que llamamos missense, que lo único que hacen es que cambian un aminoácido de la proteína, de una proteína que tiene 36.000 aminoácidos, ¿vale? O 26.000, ¿vale? Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Cómo sabemos si eso es patogénico o no? Pues esas son muy difíciles.
La mayor parte de las BUS que tenemos, las variantes de significado incierto, son de ese tipo. Se llaman missense, ¿vale? ¿Y cómo podemos saber si esa missense pues, puede tener algo que ver o no? Pues hay una serie, empezaron a crearse una serie de predictores, ¿vale? Para ver si esa variante podría ser. ¿En qué se basan los predictores? Pues una de las cosas que se basan los predictores es que dicen, bueno, pues voy a coger la proteína, la misma proteína, desde Canorhabditis elegans hasta humano, y voy a hacer un alineamiento y voy a ver el grado de conservación que tiene ese aminoácido a lo largo de la evolución. Si ese aminoácido está muy conservado, quiere decir que ese aminoácido va a ser importante. Si ha habido muchos cambios y cada especie o cada grupo de especies tiene un aminoácido en concreto, ese aminoácido no ha aportado, no está conservado y es un parámetro que yo puedo utilizar para considerarlo, ¿vale? También otra de las cosas es, hombre, este aminoácido es un aminoácido polar y además tiene un tamaño y unas características con carga, no sé qué. Y sin embargo, este que por el que lo cambio es otro que es totalmente distinto. Entonces, también las características de los aminoácidos, de un aminoácido con respecto a lo otro, pues nos permite considerar que el cambio puede ser más drástico, ¿vale? Eso se llaman predictores, que era lo que existía hasta ahora, ¿vale? Bueno, pues ya se están creando algunos programas de inteligencia artificial, como este que se llama AlphaMissense, también es de desarrollo de Google, que empieza a hacer algoritmos más complejos y empieza a aprender, ¿vale? Empieza como tenemos muchas variantes missense ya descritas como patogénicas y muchas variantes missense descritas como benignas, pues empieza a compararlas, sus características, y empieza ya a aprender por qué un aminoácido, o sea, un cambio de un aminoácido puede ser más patogénico y otro menos patogénico, ¿vale? Estos son interacciones que la mente humana es muy difícil que haga, ¿vale? Y sin embargo, pues una máquina pues es capaz de hacerlo. Hasta ahora, las missense no tenemos mucha forma de clasificarlas, ¿vale? Pero bueno, es un avance que evoluciona. Y existen otros programas igual que el Mobile Details que también hacen un poquito lo mismo, ¿vale? Te pueden decir, vale. Vale, bueno, esto es un caso de una niña de 4 meses, ¿vale? Que tenía pues hipodoncia, le faltaban algunos dientecitos, no de 4 meses, no de 4 años, que tenía los dientecitos cónicos, ¿vale? Tenía ausencia de cejas. Después, con todos esos síntomas, pues se diagnostica clínicamente como una displasia ectodérmica. Entonces, se estudia, aquí se hace un exoma clínico. Lo que hacemos es estudiar simplemente los 8.000 genes que sabemos que tienen, que están asociados a enfermedades, ¿vale? Ya veremos cómo, vale, si le damos aquí, ya ahí entramos en un filtro, en el filtro de frecuencia poblacional. No vamos a ver todas las variantes de ese paciente, sino que vamos a ver solo aquellas que tienen una frecuencia mayor del 5%, ¿vale? Ahí ya nos hemos quitado un montón, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente vamos a, ¿vale? Fijaros que con ese filtro, bueno, en este caso para estas tenemos, es un exoma clínico, pues aquí como un priorizador que hemos puesto, pues nos enfrentamos a unas 100, 200 o 300, ¿vale? Entonces, bueno, una de las cosas, como veis, aquí, bueno, ¿esto qué es? Esto es el gen, ¿vale? Esto es el tipo de herencia, autosómica recesiva, autosómica dominante, y esta es la variante, ¿vale? Quiere decir que en el RNA, en la posición 7343, hay un cambio de una G por una A, que produce que en la posición aminoacídica 2448 haya, en vez de una arginina, haya una histidina, ¿vale? Eso es una variante. Bueno, pues como esa, pues como veis tenemos un montón. Una de las cosas que nos pasa es que es imposible saberse todos los genes. Te puedes saber unos cientos de genes más o menos de memoria, pero en todo esto lo primero que tienes que saber es qué es ese gen, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, pues dices, a ver, este gen, NEF, ¿qué es? Pues ese es un gen que produce miopatía
y artrogliposis, con herencia recesiva, ¿vale? Y que a nivel de cabeza, pues produce boca estrecha, hendidura del paladar, filtro largo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es digamos, la descripción de la enfermedad y estos son los fenotipos HPO, ¿vale? Entonces, en la medida que tú ya tengas eso, tú puedes filtrar por aquí, porque le puedes decir, oye, solo quiero que me enseñen los genes que producen paladar alto, o cara miopática, o hiperterrorismo, ¿vale? Entonces, ¿veis? Están enganchados los genes a los fenotipos. Entonces, en la medida que tengamos claros qué fenotipos tiene el paciente, podemos ir enganchando los genes, ¿vale? ¿Ves? A nivel de esqueleto, pues produce contractura de flexión, a nivel de la musculatura, ¿vale? Si tiene o no, este gen está asociado a trastorno del neurodesarrollo, a trastorno del movimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que el primer paso sería eso. El programita básicamente lo que está haciendo es preguntar a una base de datos, ¿vale? Que es esta, que es la OMIN, ¿vale? Va aquí, ahí te dice que está asociado a esto, ¿vale? Y aquí te dice la sinopsis clínica. Pues esto es lo que trae la plataforma directamente, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos los genes asociados a los fenotipos. Y tenemos la herencia, ¿vale? Tenemos bastantes más cosas, te dice el estado, es decir, que si está en heterocigosis o está en homocigosis, porque eso es importante, ¿vale? Y te da toda la información de la variante, de las distintas variantes, ¿vale? Como veis aquí también te dice la frecuencia de la población, ¿vale? Esto para nosotros es fundamental. Si esa variante fuese patogénica, pues oye, tendría que haber todos esos individuos en una población sana que tuviesen esa variante, con lo cual, eso, con la sintomatología de una artrogliposis, con esos problemas que produce, yo podría descartar esta variante simplemente por frecuencia, ¿vale? Si vais aquí, entramos en la base de datos, se llama Genomat, ¿vale? Y como veis, han estudiado todas estas poblaciones, ¿vale? En europeos, pues se ha visto 15 veces. En americanos, 3 más 1, en africanos, más, ¿vale? Se ha encontrado en 10 varones y en 10 mujeres, ¿vale? Entonces, hombre, una enfermedad que produce esa sintomatología y que tiene una penetrancia casi completa, pues ya sabiendo que hay 20 individuos en población sana, pues posiblemente la pudiésemos descartar. Por eso os digo que las frecuencias poblacionales es una de las cosas que nos, ¿vale? Y bueno, dependiendo de la genética, digamos, de los fenotipos que tiene el paciente, estas frecuencias ya se empiezan a utilizar más finamente, ¿vale? Y ahí todavía no hay inteligencia artificial, pero la habrá. Bueno, esto es Genomat, esto es nuestra frecuencia en la población, que ya hemos analizado en el laboratorio, pues unos 40.000 exomas, ¿vale? Entonces tenemos una frecuencia más cercana, ¿vale? Bueno, otra de las cosas que decía donde empezaba la inteligencia artificial, ¿vale? Si queremos ver esa variante, ¿vale? Pues aquí nos lo muestra en el genoma del paciente. Y podemos ver que en esa posición, ¿veis? Hay un cambio, ¿vale? De una T por una T, ¿vale? Y lo estamos viendo. Entonces tenemos que ver bien la variante. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto podría ser un artefacto, ¿vale? Y ahí os acordáis que ya hay inteligencia artificial, ya hay programas que rastrean y van viendo, oye, ¿dónde? Por la secuencia, hay secuencias que son muy repetidas, pues ¿dónde puedo encontrar una variante que realmente es un artefacto? O sea, que ya está limpio, ¿vale? Pero tenemos que ver que la variante... ¿vale? Entonces, bueno, esa variante. Bien, pues entonces vamos a empezar a analizar un poco el caso, ¿vale? Como decíamos, tenía unos fenotipos de ausencia de cejas, dientes pequeños y cónicos, hipodoncia, ¿vale? Vale, nosotros tenemos todas estas variantes y como veis, voy a mostrar un poquito que veáis que claro, tenemos que filtrar a ver cuál de esas puede ser y si hay alguna o no la hay, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos filtrar por fenotipos HPO, ¿vale? Vamos a decir, pues tiene hipodoncia,
¿vale? Vale. Lo que hace esto es que coge todos los genes que producen hipotoncia y los mete en el saquito, ¿vale? Y ya de todas esas variantes que teníamos, pues ya nos da 3 candidatas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que ahí aparecen 3. Una que es de truncamiento, ¿vale? Produce un codón stop, pero parece ser que este no lo puedo ampliar y me da... Vale. Bueno, pues aquí, como veis, ese gen está asociado a displasia ectodérmica con herencia recesiva, por lo tanto es necesario en TOS, ¿vale? Y nos dice los fenotipos HPO que tiene, ¿vale? Y bueno, pues ahí eso te decía pues que tiene dientes tal, ¿vale? O sea que esto funciona un poquito así. Hay que filtrar los genes por fenotipos HPO y vamos a hacer lo que es un panel virtual. Es verdad que nosotros hemos analizado en este caso 7.000 genes, pero estamos acotando a este conjunto de genes, ¿vale? Que si vemos aquí la cobertura de los genes, ¿vale? Estamos analizando 74 genes, ¿vale? Con una profundidad, o sea, con un porcentaje de cobertura del 99,21, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que tenemos 2 variantes en un gen recesivo, ¿vale? Oye, pues ya son sospechosas y además es que la clínica nos cuadra con el fenotipo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos ver si hay información en la base de datos, ¿vale? Esta, por ejemplo, ya dice que la base de datos es patogénica. O sea, hay bases de datos donde ya se ha reportado esa variante y nos está diciendo que es patogénica, ¿vale? Como vemos aquí en ClinVar, pues hay ya varios laboratorios que la han descrito como probablemente patogénica, uno como significado incierto, que dan datos de la variante, ¿vale? E incluso, a ver si vamos un poquito más rapidito, ¿vale? Existen, esos laboratorios la reportan y existe bibliografía, ¿vale? Donde describen esa variante como patogénica. La labor ahora es entrar en esos artículos, leer la sintomatología que ha producido y buscar esos criterios para después clasificarla, ¿vale? Pero vemos que ya hay 2 variantes, en un gen recesivo, una patogénica y la otra, pues, ¿vale? Entonces, bueno, podemos estar detrás de la pista, ¿vale? La otra, esta está descrita como patogénica, pero es que esta es un codon stop, ¿vale? Entonces, posiblemente podemos ir a buscarla con esto aquí donde entra la minería de datos o el Big Data. Empieza a buscar información sobre esa variante y te encuentra lo que haga falta, ¿vale? Y además lo puedes entrenar porque puedes decirle, oye, mira, las bases de datos que tienen más credibilidad son estas y entrenarlas. O sea, que ahí ya veréis que hay un programa que te lo... que te ayuda también a esto, ¿vale? Una vez que vemos esas 2 variantes que están descritas como patogénicas, o sea, que son posiblemente, las seleccionamos, ¿sí? Y pasamos a realizar el informe. Imaginaros que ya hemos pasado por toda la bibliografía, vemos que claramente esas variantes producen patogenicidad, hay otros pacientes que la tienen, en esos pacientes ha segregado, es decir, por ejemplo, esa variante se ha encontrado en 2 hermanos que tenían las 2 variantes, ¿vale? Y hay un hermano que solo porta una y que es portador asintomático, ¿vale? Y así podemos segregarla. Cuando segregamos varios casos, pues es otro criterio que podemos aplicar, ¿vale? Entonces, una vez que hemos seleccionado esas variantes, pues oye, hay que aportarle la información por las que creemos nosotros que son patogénicas, ¿vale? Entonces, como veis, pues aquí la variante, pues ya te empieza a decir, oye, pues esta variante, la inteligencia, esto no es inteligencia artificial, pero se está entrenando para eso, pues te dice, esta variante tal, detectada en necrofigosis en el exón 7 del gen tal, provoca un cambio de una citosina por una timina en la posición nucleotídica tal, del cDNA con transcrito tal. Esto produce un codón stop prematuro, por lo tanto, considera que es un posible truncamiento de la proteína y es posible que no se produzca o que sea ausente o no funcional. Esta variante está reportada en la base de datos de GenoAd, una frecuencia de tal, entonces te empieza a coger información de todos los sitios para componer ese ¿vale? Esa información, o sea, que te da información del gen, te da también información, vamos a ver la otra, perdón.
La otra, de la misma forma, también te da la información. ¿Ves? Esta variante produce un cambio de unas no sé qué por no sé cuánto, perdón, es que más es diferente. Y te dice incluso que se ha visto que esta variante se ha encontrado en algunos individuos, que se ha hecho un estudio funcional, te va cogiendo información de la variante, te va cogiendo información del gen, te va cogiendo información de los fenotipos que produce, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente, lo que hace es que, ¿veis? Aquí están los criterios que tiene que cumplir una variante. ¿Vale? Pues esta variante cumple el criterio que la prevalencia de esta variante en población afecta es mayor que en población sana, que es ausente en controles, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces ya te pone los criterios que está cumpliendo. Te dice que hay algoritmos computacionales predictores que dicen que esta variante es probablemente patogénica, hay bases de datos que reportan que la variante es patogénica y al final un algoritmo te compone y te sugiere que esta variante es probablemente patogénica. Entonces, bueno, pues esto te va ayudando y finalmente lo que hace es que ahora haces el programa, vale. Estábamos buscando una enfermedad que era displasia ectodérmica con unos fenotipos así, tal. Resulta que tú has hecho un exoma clínico, ¿vale? Has seleccionado dos variantes en el mismo gen, un gen con herencia autosómica recesiva, ¿vale? Me estás diciendo que las dos variantes son patogénicas, ¿vale? Y, por lo tanto, pues el diagnóstico es que has encontrado dos variantes, que esas variantes tienen que ser, pueden ser la causa de la patología. Y que al ser recesiva, lo único que tienes que comprobar es que una venga del padre y el otro venga de la madre para que tengas claro que esa es la causa de la patología. Porque si encontramos dos variantes, pero están en el mismo cromosoma, entonces sería como una sola variante. O sea, que te dice. Y simplemente él te sugiere la fórmula para las plantillas para hacer el informe, ¿vale? Que sería algo así. ¿Vale? ¿Veis? Bueno, aparecerían los datos del especialista, la muestra del paciente, niña de 3 años, se sospecha displasia ectodérmica, hipodoncia, dientes cónicos, ausencia de cejas, sin antecedentes familiares. ¿Vale? Te da una pequeña metodología que muestra las dos variantes, codomestog, en heterocigosis, con herencia autosómica recesiva, no se sabe de dónde vienen, si padre o madre, probablemente patogénicas. Ya después te dice, pues se ha detectado las variantes tal y tal, ambas en heterocigosis, en el gen tal, clasificadas como probablemente patogénicas, mutaciones en este gen se han asociado a displasia ectodérmica, siguiendo un modelo de herencia autosómica recesiva. La validación de estas dos variantes como posible causa de la enfermedad debería ser confirmada mediante el estudio de segregación parental o por segregación familiar a fin de resolver el estado físico de las dos variantes. De confirmarse el estado, este hallazgo podría ser compatible con el diagnóstico clínico del paciente, ya que da una serie de recomendaciones, ¿vale? Y después te da toda la información de la variante, de una de las variantes, toda la información de otra de las variantes, ¿vale? Toda la información del gen, los criterios por los que se han clasificado como patogénicas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, aquí no hay demasiada inteligencia artificial, pero como veis se puede meter y se va a ir metiendo, ¿vale? Se va a ir metiendo en curar la variante, ¿vale? Se va a ir metiendo, bueno, en el proceso, ya eso lo veremos ¿vale? Pero vamos a ver otro caso, porque hay todavía, no con inteligencia artificial, pero hay otra forma de abordar un estudio, ¿vale? Normalmente lo hacemos en prenatales y UCIs pediátricas, ¿vale? Bien, cuando nos encontramos tantísimas variantes y no vemos nada claro, podemos hacer lo que llamamos un exoma completo en trío, ¿vale? ¿Qué significa exoma completo en trío? Pues que nosotros analizamos los 22.000 genes del niño y también analizamos los de los padres, ¿vale? Entonces, ¿qué nos facilita eso o qué ventaja tiene eso? Pues que no voy a tener casi variantes de significado incierto. ¿Por qué? Porque si esta variante la tiene el padre, que es asintomático, posiblemente esta no sea la causa de la patología. Esta la tiene la madre, que es asintomática, no sea la causa de la patología. Pam, 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 y entonces me voy descartando. Y solo de 36.000 variantes me voy a quedar con 5, que son las variantes de novo
es decir, las variantes que han aparecido en el feto, pues por una mutación en el momento de la concepción, digamos, en el óvulo espermatozoide, o sea, en la primera estadio celular, o puede buscar una enomocigosis, es decir, que de la variante las dos copias, o una heterocigosis compuesta, que venga una del padre y una de la madre. Padres asintomáticos, voy solo a buscar esas. Si es un varón, también miro las del cromosoma X que vienen de la madre. Pero al hacer el trío, yo no voy a mirar ni genes, casi no necesito los fenotipos HPO. Bueno, sí, para ver que después la variante cuadra con lo que le dice, pero te simplifica mucho el estudio, porque al final tienes la segregación completa de todas las variantes, todas las que vienen de la madre o del padre. ¿Vale? Tenía aquí un caso que, un segundito, voy a copiar. Vale, este es un caso de UCI neonatal, a 104 meses de vicio, con sospecha de encefalopatía hipotóxico-isquémica, ingresado en la UCI, padres asintomáticos. ¿Vale? Entonces, en este caso sí que hemos realizado un exoma completo en trío. ¿Vale? Y veremos que resolverlo es distinto. ¿Vale? También podemos empezar a mirar por fenotipos, ¿vale? Pero muchas veces en estadios prenatales pues tenemos poca información. Pues te dice, pues, pliegue nucal pues con una desviación pero a nivel ecográfico pues la sintomatología es bastante difusa y confusa. ¿Vale? Esto decíamos que era UCI pediátrica. Vale, se está cargando. Al ser un exoma completo, ya estamos analizando 23.000 genes, no 8.000. El número de variantes va a ser mucho mayor. ¿Vale? Entonces, como veis, la plataforma me devuelve todas las variantes, como antes, ¿vale? Pero yo ahora, por ejemplo, puedo resolverlo o intentar resolverlo de otra forma. Yo, como digo, voy a buscar las variantes de nuevo. Y le digo, oye, como aquí la única diferencia que hay con respecto a la tabla anterior es que yo ya tengo la segregación, como ves, está bien del padre, de la madre, o sea, del padre, de la madre, del padre, de la madre, del padre, de la madre, del padre, de la madre. Cada una tiene que venir de uno. Si no coincide, pues a lo mejor es que no es el padre o no es un niño. O sea, tiene que... Eso es. Entonces, bueno, pues tú puedes decir, bueno, pues yo la procedencia, puedo querer saber las que vienen del padre, o que vienen de la madre, o que vienen, ¿vale? Pero lo primero que miro son las de noble. ¿Vale? Y ya simplemente con decirme toda, pues la única que hay de nuevo es esa. ¿Vale? Y tú dices, y eso está asociado a encefalopatía epiléptica con todas las serie de y lo resuelves segregando directamente de las variantes de los padres. ¿Vale? Una de las cosas importantes es siempre hay que revisar la variante. ¿Vale? Como vemos aquí, esta es la variante según la vemos con un programa. Este es el caso, ¿vale? Este es el mismo caso, es visto con un visor digamos, con un algoritmo o con otro, ¿vale? Utilizamos dos por eso mismo, porque pueden haber variantes que sean falsas variantes, ¿vale? Entonces, para detectar esas falsas variantes, usamos dos algoritmos en paralelo, ¿vale? Hay otros programas que solo usan PARScan o GATK o usan, ¿vale? Pues esto utiliza dos. Vale, y esta es la madre, ¿vale? Y este es el padre, ¿vale? Como veis, las lecturas, esto se puede poner, pues poner para que se vea. ¿Vale? Las lecturas pueden ser para un lado o para otro. Las rojitas son para un lado y las azules son para otro. Se lee las dos letras, ¿vale? Vale, pues vemos claramente que el niño, ¿vale? Tiene esa variante y la tiene en la mitad de las copias. Lo tiene el 50% de las copias, como es lo normal, un germinal, ¿vale? Y está bien representado. Si vemos ahora a la madre, sabemos el padre, ¿veis? No tiene la variante, ¿vale? Pero si vemos a la madre, ¿veis que ahí hay una y ahí hay otra, ahí hay cuatro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Eso no es que sea una variante de novo. Eso es una variante heredada de la madre. Lo que pasa es que la madre no tiene sintomatología porque es un mosaicismo, ¿vale? La madre tiene la mutación, pero la tiene en proporción baja de sus células. Por lo tanto, no produce patología, ¿vale? Pero tiene una consecuencia muy importante, que a la hora de tener otro hijo, tiene que tener cuidado, porque sí que tiene la variante y la puede heredar, ¿vale? No es lo mismo que fuese de nuevo. De nuevo, la probabilidad de que vuelva a tener un niño con la misma patología es muy baja. Pero si tienes un mosaicismo, pues tienes que tener cuidado. Además, esto es a nivel de sangre. Pero no sabes a nivel gonadal qué tipo de mosaicismo tienes. No sabes cuándo se produce la mutación y, por lo tanto, la evolución de esas células. En la mujer es muy difícil de saber porque no puedes capturar ovocitos y hacerlo, ¿vale? En el hombro sí que puedes calcular más o menos el nivel de mosaicismo. Lo que podemos es secuenciar a mucha profundidad y más o menos calcular a nivel germinal el nivel de mosaicismo y, por tanto, un poco el riesgo, ¿vale? O sea, veis aquí un caso en el que, oye, vamos buscando una variante de novo, no es una variante exactamente de novo, es un mosaicismo que tiene implicaciones a la hora de tener otros hijos importantes. Bueno, y ya una vez que vemos estos dos casos, vamos a volver a la presentación ya para ir un poco concluyendo, ¿vale? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues en bastantes puntos, ¿vale? Nos puede ayudar a la hora de definir los fenotipos HPO a partir de las historias clínicas, es decir, son máquinas que pueden coger toda la información clínica y irnos apuntando qué fenotipos HPO sin tener que ir transcribiéndola, leyéndola y teniendo que, ¿vale? Nos puede aportar en el diagnóstico a través del uso de imágenes, ¿vale? Puede decir, oye, pues a partir de digamos, las dismorfologías o a partir de resonancias o a partir de cualquier tipo de imagen, puedo llegar a determinar qué patología puede estar asociada, ¿vale? También, una vez que tenemos los fenotipos HPO, o sea, una vez que tenemos la sintomatología, ¿qué genes son los que producen esa patología? ¿Vale? Imaginaros, ¿cómo surge el conocimiento de un gen? De la base, o sea, de la relación gen-enfermedad. Surge cuando se describe la primera vez que se describe un paciente con una sintomatología y que una mutación en ese gen causa eso. ¿Vale? En este paciente producía esto y esto. Se encuentra otra variante en otro paciente, pues producía esto y esto y esto, pero esto no, ¿sabes? Es decir, que existe heterogeneidad en los fenotipos, incluso con la misma variante en el mismo gen, ¿vale? Entonces, en todos los casos, no produce el mismo fenotipo. Ahí un poco la inteligencia artificial también nos puede ayudar, porque existen fenotipos que aparecen en todos los pacientes con mutaciones en SCD1A y hay otros fenotipos que no, que ha aparecido en un 3% de los, ¿vale? Y ahí, esa capacidad, digamos, de revisar casos, la mente humana no es capaz de hacerlo y puede ser que las máquinas nos ayuden a eso, ¿vale? Hay otro punto en el que nos puede ayudar es a refinar las variantes procedentes de la secuenciación y, por tanto, reduciendo el ruido de fondo y artefactos, ¿vale? Nosotros, por muchas imágenes que veamos de alineamientos, no somos capaces de decir, oye, esta región la está alineando mal o está... Sin embargo, una máquina que lo que hace es, básicamente, repetir y aprender, pues nos puede ayudar en esto también, ¿vale? Nos puede también priorizar qué genes y variantes son los más probables que estén causando una patología. Como os decía, ya tiene fenotipos, tiene genes y tiene variantes. Y te dice, oye, pues en vez de darte todas las 23.000 variantes que tienes, pues te dice, oye, tienes 23.000, pero aquí tienes 4 o 5 que cuadran con el fenotipo y que pueden ser la causa de la patología, ¿vale? También nos pueden ayudar a hacer esos análisis in silico más precisos. Oye, este aminoácido y cambia por este, pues nosotros decimos, oye, este es polar y este no, pero este no sé qué, pero poco más. Las máquinas, quizás la inteligencia artificial tenga bastante más poder en ejecutar todos esos procesos y determinar la posible valor, un score de patogenicidad, ¿vale? También nos puede ayudar a recopilar la información de una variante.
Bueno, eso no lo he enseñado, pero igual que hay un ChatGPT, hay un Variant GPT o un BarChat, se llama el programa, BarChat. Lo voy a enseñar porque creo que tiene su interés, para que os fijéis cómo está esto ya. En fin, bueno, pues hay una aplicación que se llama BarChat, ¿vale? Que te hace lo mismo, te dice, tú le pones el gen y le pones C.1220 G por A. Y él empieza, pues es un cambio de una citosina por una adenina, en la posición no sé qué, que pones un cambio de un aminoácido tal por tal, este aminoácido es polar y el otro no es polar, está situada en una región del gen que es crítica o de dominio funcional, esa variante se ha reportado 3 veces en ClinVar, además se ha visto que existen 2 artículos y te da todas las referencias. Es un buscador, al final tú entrenas eso y al final te va a dar información de esa variante de forma bastante eficaz, ¿vale? Siempre tiene que estar el facultativo que vigile todas esas cosas, evidentemente. No digo que haga los informes, pero que ayuda a hacerlos, ¿vale? Y recopilando información de la variante en distintas fuentes científicas, ¿vale? Y ayudando a la clasificación de variantes según se cumplan los criterios. Es decir, que cuando llegas al final, al momento de decir estas variantes pueden ser la causa, tú tienes que aplicar una serie de criterios, que si tiene frecuencia baja, que si es un punto de esto, si hay un aminoácido, justamente ese aminoácido hay otro descrito. Entonces, todos esos criterios, en vez de tener que repasarlos tú, pues los puede ir repasando esa inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, y este es un poco el final de la charla. La verdad que se me olvida poner una finalizando. Así que si hay alguna pregunta o alguna sugerencia. Yo te quiero preguntar una cosa, y es que en base a una enfermedad nosotros sacamos los términos HPO. Sí. ¿Qué pasa si lo que tú extraes del HPO difiere de lo que se pueda encontrar, por ejemplo, en el artículo científico? Bueno, la base de datos... ¿Te importa resumir muy brevemente la pregunta que ha hecho? A ver si vale. bien. Si lo he entendido bien, es ¿qué pasa si los fenotipos HPO, la relación fenotipo-HPO, genes, no es exactamente lo que ponen los artículos científicos? Bueno, yo siempre digo que las bases de datos están llenas de errores, ¿eh? Y los estudios tienen una serie de limitaciones. De hecho, una de las cosas más importantes es que los estudios científicos hay que ver también la edad que tienen, ¿vale? De hecho, cuando vas a estudios científicos, yo no digo que sean todos, pero ya son del 90, del 2000, hay que volver a revisarlos, porque el conocimiento va evolucionando y las cosas como las pensábamos antes, pues van cambiando. Entonces, incluso esas bases de datos tienen, por ejemplo, te puedo decir, ese gen se ha relacionado a esa patología porque en este artículo se decía eso. Y si te lees el artículo, pues te dice que la variante es probablemente patogénica porque el grado de conservación de ese aminoácido no ha cambiado de carnarolitis a eso, que es su criterio de un predictor. Entonces, hombre, antes no había más herramientas y entonces decíamos, oye, pues este es gen causal y lo hemos relacionado ahí. Entonces, existen errores en las bases de datos. Lo que pasa es que, bueno, al final lo que tienes es que convivir un poco con los errores. ¿Sabes? Si tú ves una variante, ese digamos, error en un artículo que introduce un gen en un panel de artogliposis, por ejemplo, pues tú no solo tienes que reportar la variante, sino que tienes que primero ver dónde ha dicho que el gen ese está relacionado, cuándo la variante está relacionada y aportar la información científica. O sea, que tu deber es pasar por el artículo y si no lo ves porque te dicen los criterios, tiene que haber fuentes, bibliografía, estudios funcionales bien hechos, o sea, firmes para considerarlo. No te vale con que uno haya hecho, o sea, ese no es el criterio, con lo cual es el revisor el que tiene que ser firme en esas afirmaciones. Pero siempre va a estar, de todos modos, cada vez más empiezan a generarse grupos de expertos, ¿vale? Por ejemplo, hay un movimiento Panel Up de grupos
que van curando esos paneles. Entonces te dice, oye, pues con respecto a displasia ectodérmica, pues los genes que están claramente asociados son estos. Y ya hay algunos que dicen, no lo veo tan claro que esté asociado. ¿Sabes? Y los van quitando, van incorporando y van quitando. Y eso se llama proceso de curación. Y en esos procesos de curación, pues posiblemente la inteligencia artificial en un futuro tenga también importancia. ¿Nos preguntas? Allí, Jerónimo. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de eso. Bien, hemos hablado de enfermedades genéticas, pero hay enfermedades que tienen mayor o menor prevalencia en función de los genes, ¿no? Sí, que tienen menos penetrancia, que no sé si quieres decir. Vale. Es decir, que puedes encontrar la variante en una persona sana, ¿no? No, Vale. Pregunto acerca de las enfermedades que tú eres más propenso a desarrollarlas, que tienen un genotipo u otro. Vale. Ahí tenemos que hacer una distinción que son enfermedades monogénicas, responsables solo un gen, y multigénicas o poligénicas, ¿vale? Que son varios genes. Las poligénicas todavía no las conocemos muy bien. Es decir, es muy difícil hacer una asociación, una poligénica. Pero te voy a poner un ejemplo, una monogénica, ¿vale? El cáncer hereditario. Cáncer, mutación en BRCA1, ¿vale? Como sabes, BRCA1 funciona en el sistema de reparación celular. ¿Qué es lo que pasa? Que tú naces con una mutación en BRCA1, como es un cáncer, suele aparecer a una cierta edad, ¿vale? Eso lo que te produce es una predisposición. ¿Por qué? Pues porque como todas tus células tienen digamos, una copia mutada, pues en el momento que otra celulita, pues a lo mejor se mute en el otro gen, pues ahí puede hacerse una descompensación de la reparación y producir un cáncer. Entonces, el tener una copia del BRCA1 mutado te predispone. Hay gente que tiene esa copia del gen mutado y no ha tenido cáncer, pero el riesgo es mayor. Entonces, eso es un caso de predisposición genética. Es igual que pasa con las miocardiopatías. Tú tienes una mutación que produce que poquito a poco se produzca una dilatación y entonces pues puedas tener una muerte súbita o puedas tener. ¿Quiere decir que todos los que tengan esa mutación o ese gen mal van a padecer una muerte súbita o una miocardiopatía? No, porque la penetrancia no es completa, ¿vale? Entonces, esa es la genética un poco más compleja, porque las que tienen penetrancia alta, yo con saber cuál es la variante de nuevo, pues casi que voy a tiro hecho si no he tenido, si es congénito, si desde que naces lo tienes, pues yo ya sé que hay algo. Pero en las enfermedades que aparecen tarde y que la variante simplemente te predispone o no a un cáncer, a una cardiopatía, pues son más complejas. Y ya si nos metemos a nivel de enfermedades poligénicas y además multifactoriales, que no solo es la genética, sino que también el ambiente, porque igual que en el cáncer, pues tiene que ver que tienes una predisposición, pero también tiene que ver que tienes un ambiente. Dada la complejidad que tenemos en base a los datos que se exportan en Exoma, ¿qué nos podemos esperar qué nos podemos esperar acerca del estudio crónico asociado a la clínica? A ver si no se lo he entendido. Me estás preguntando sobre todo por la parte de intrones, mutaciones intrónicas. Bueno, la ciencia progresa por varias vías, ¿vale? Primero empieza por lo que es más fácil normalmente y después va a partir de ese conocimiento afrontando nuevos retos. Pero no solo evoluciona de esa forma, sino que también evoluciona según las tecnologías y según el coste de la tecnología, ¿vale? La ciencia no es barata y por lo tanto tiene esa restricción. Hace nada, secuenciar un genoma, pues ya ves, 3.200 millones de dólares. Ahora ya no, ¿vale? Entonces, antes secuenciar un genoma era, entonces estudiábamos los exomas o estudiábamos un panel de genes, 20 genes. Ahora ya los estudiamos todos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Posiblemente, entonces, como teníamos poco recurso y poca esto, empezamos a estudiar los exomas. La base de datos de población esa control que nos permite
desechar variantes simplemente por frecuencia se hacía a partir de exomas. Ahora se está haciendo a partir de genomas. ¿Vale? ¿Por qué también? Porque los genomas están bajando. Ya casi cuestan 1.000 euros. Pues el coste de lo que es esto. Pero 1.000 euros. Pues entonces ahora ya se están haciendo exomas. Ahora ya empezamos a estudiar regiones sintrónicas. ¿Vale? Entonces ahora ya empezamos a abordar esa parte desconocida que son los intrones y el genoma. Porque el genoma es muy grande. Pero los intrones yo creo que es el siguiente paso, ¿vale? Yo sé que tiene una poliquistosis, la poliquistosis clínicamente más o menos es fácil renal, es fácil de diagnosticar. Yo analizo PKD1, PKD2, PKHD1, o GABA o otros genes así relacionados y no encuentro nada. Pero yo sé que esa persona tiene una poliquistosis y que su hermano tiene poliquistosis y que su padre ha tenido poliquistosis y que la madre de su padre ha tenido poliquistosis. Por lo tanto, yo sé que tiene algo. Lo único que pasa es que yo solo miro las regiones codificantes. La entrada del estudio de regiones sintrónicas va a permitir identificar esas variantes, clasificarlas, ¿vale? Y eso empezará a generar información. Ya hay bastantes genes en los que se le llaman variantes patogénicas intrónicas profundas. Están ya en el intrón. Entonces, el siguiente abordaje posiblemente sean regiones intrónicas de genes bien conocidos. O meternos en regiones intrónicas o regiones UTR o 3' o 5', o regiones muy alejadas en telómeros, por ahora va a ser difícil. ¿Sí? Una pregunta. ¿Es posible que toda esta investigación con base de datos internacionales, bueno, imagino que esté enfocado solamente con datos al diagnóstico de un caso específico, sino, por ejemplo, esa madre que ha presentado hace el ejemplo, esa información ya de que se conoce, por ejemplo, cómo está su genoma, dónde ocurren esos cambios, ligado a la terapia génica, sea posible, no sé, hacer un tratamiento de forma tal que ella claro. pueda embarazarse y tener un niño con pocas posibilidades, así. Claro. Bueno, para cuando una persona ya se ha detectado ese mosaicismo, bueno, la pregunta es si a partir de la información genética de un diagnóstico podemos, ¿no? Digamos, podemos evitar que esa enfermedad pase a la descendencia, ¿no? O curar una enfermedad. Evidentemente, en esos dos casos, lo primero es saber cuál es la causa molecular, la causa genética, es decir, identificar la variante, ¿vale? Para digamos, evitar que pueda tener otro niño con esa encefalopatia epiléptica, pues lo que podemos hacer es lo que se llama diagnóstico preimplantacional y ya se hace en la Seguridad Social. Ya se hace. Las unidades de reproducción, pues lo que hacen es fecundar un espermatozoide, un ovocito del padre y de la madre, ¿vale? Y fecundo 6 o 7, bueno, los que se pueden recoger o un número determinado. Entonces, una vez que esas células van creciendo, pues lo que se hace es una biopsia. Se quitan, cuando ya tiene estadio de 16 células, eso ya no sé concretamente, no soy especialista en eso, pues se le quita una celulita o dos. Secuenciamos esas celulitas. Oye, este embrión lleva la mutación, este no se implanta y solo implantamos sanos, ¿vale? Ese es el diagnóstico preimplantacional. Con respecto a la terapia génica, lo primero es identificar la variante, porque la terapia génica al final lo que va a hacer es ir a esa secuencia, quitar el nucleótido que está mal e incorporar uno que es el wild type o el sano, el que no produzca. Entonces, el diagnóstico, saber qué mutación es la base para poder llegar ahí a cambiar esa base, que, bueno, pues en algunos casos llegará. O sea, que en el futuro espero que no sea muy lejano. La pregunta. Yo tengo una muy cortita, un par de días cortas. Una es una relacionada con vuestra empresa. ¿Cuál es el perfil que tenéis trabajando? ¿Genológico? Pues hay de todo. Lo que pasa es que nosotros estamos entre el especialista, o sea, nosotros hacemos estudios a hospitales. Es decir, nosotros no trabajamos, digamos, al paciente directamente. O sea, que el paciente ya viene, pues después de todo ese paso por los especialistas, mucho más fácil, evidentemente, en ese periplo
sería que hubiese una unidad de genética o una especialidad de genética clínica, que en España es uno de los únicos países que no la tenemos, Sí, pero sería muy importante porque el camino se podría atravesar, digamos, como el espacio, ¿no? Se podría ralentizar eso. Pero bueno, haya o no haya, ahora mismo no la hay, lo que vienen ya los pacientes con un diagnóstico clínico, incluso con unos fenotipos HPO que te guían. Entonces, el laboratorio trabaja desde la muestra hasta la emisión del informe. ¿Cuánto tiempo pasa también? Esa es la primera pregunta. Puede pasar. Bueno, nosotros desde que la muestra llega al laboratorio hasta que se hace el informe, el plazo máximo es de 20 días. De hecho, hay estudios express que pueden estar en una semana, dependiendo de la urgencia también. Lo que pasa es que muchas veces estos casos llevan tantos años que ahora 20 días que 3, también porque después tienes que llamarlos a consulta. Pero vamos, el periodo, ponemos máximo, son 20 días y normalmente el periodo que son 1 o 2 semanas. ¿Y hacéis el consejo genético también? Nosotros no. Nosotros, desde que nos llega la muestra, hacemos el informe, se lo mandamos al especialista en genética y ellos son los que o dan la consulta a ellos o se lo derivan al especialista que dé la consulta. Dependiendo de las unidades que sean, pues cáncer hereditario normalmente tiene una unidad de mama al hospital especializada en cáncer hereditario, pero normalmente quienes gestionan son las unidades de genética que están muy emparentadas, digamos, en muchos casos, con el laboratorio de análisis clínico. De hecho, los laboratorios de análisis clínico son los que ahora, son los que están haciendo esta genética. O sea que lo mismo es que el hospital tenga su unidad o que externalice en algunos casos. O sea que eso es, digamos, nosotros estamos entre ese paso. Y una pregunta, cuando hablé de exoma completo, ya en toda la información, pero una fuente de una problemática que puede haber asociada, es lo que se llama los hallazgos secundarios, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Cuando tú encuentras algo que no estás buscando, a lo mejor origen. Pero eso no es porque sea un exoma completo. Eso es porque está haciendo un exoma, ¿vale? Porque en el exoma completo el problema es que vas a tener más luz, ¿vale? El exoma completo, ¿cuándo lo utilizamos? Pues lo utilizamos, por ejemplo, en neuropediatría, en cantidad de genes que hay, además, que haciendo un trío, pues oye, encuentras un gen que a lo mejor no se ha reportado que produzca eso, pero al ser la variante de novo y estar en una ruta que es de migración neuronal, ahí se están descubriendo nuevos genes o la asociación de nuevos genes. ¿Vale? Entonces, el exoma completo lo hacemos completo cuando queremos acompañarlo con un trío, porque nos da la fuerza de la segregación, ¿vale? Esos son la problemática de mirar muchos genes, que te vas a encontrar más boost, ¿vale? Otra cosa son los hallazgos incidentales. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás buscando la causa de una encefalopatía en un niño de 4 meses y tú te encuentras que a lo mejor tiene una mutación en BRCA1, que es responsable de una predisposición alta a cáncer hereditario y en mujeres a cáncer de mama en especial. Pues eso es un hallazgo incidental o accidental, digamos. ¿Qué pasa con eso? Pues eso es uno de los puntos en los que se está ahora la ética centrando fundamentalmente. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Exactamente. Lo primero, a la hora de hacer un estudio genético, el especialista tiene que contarle que al paciente o a su familia que al hacer un estudio genético se pueden encontrar cosas que no se están buscando, ¿vale? Bien, también la sociedad, por lo tanto, la sociedad científica dice que tienes que explicarle que puede pasar eso, primero. Después, tienes que explicarle también que según determinadas sociedades, cuando tú hagas un exoma a un niño o cuando hagas un estudio de estos, es conveniente, ahora mismo hay recomendaciones sobre 81 genes, que si veo mutaciones en esos 81 genes, te lo tendría que reportar, ¿vale? O sea que lo que tiene que el especialista que decirle es, oye, le vamos a hacer un estudio genético. Vamos a estudiar todos estos genes y podemos encontrar hallazgos incidentales. En esos hallazgos incidentales hay 81 genes que si lo encuentro ahí, la sociedad científica dice que va a ser mucho más beneficioso saberlo que no saberlo.
y que se recomienda, por tanto, saberlo. Esos genes están relacionados con cáncer hereditario y están relacionados con miocardiopatía, están relacionados con hipercolesterolemia familiar. Son genes en los que se sabe que conociendo esa información tenemos unos procedimientos que pueden mejorar la calidad de vida de esa familia. Tenéis que informar. Entonces, si explicándole todo eso, el paciente dice, pues sí, lo quiero saber, pues entonces se le informa. Si te dice que no lo quiere saber, no se informa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo en adultos que en niños. ¿Vale? En niños no se recomienda tema de cáncer BRCA1 y eso, no está recomendado hasta una determinada edad. Entonces, bueno, pues hay unas restricciones en niños frente a adultos, pero eso, de hecho, es un caballo de batalla que tenemos importante porque muchas veces no se ha contemplado en el consentimiento informado. Y al no contemplarse, no se informa. Pero claro, el que se lo encuentra, pues se queda partido con esto. Eso es, digamos, ya se sabe que, oye, sabiendo eso, pues sabes que una mutación en BRCA1, pues la madre, pues ya sabes que puedes tirar, que la hermana lo puede tener, que la prima lo puede tener. Y entonces, dentro del cáncer hay un éxito, la genética, yo creo que le ha aportado mucho al cáncer hereditario. Antes teníamos, pues había en Jaén, había en Granada, en Málaga, pues había muchas familias que, oye, es que son 4 hermanos y 3 han tenido cáncer. Hay allí que han tenido cáncer, haces un arbolito y tienes cáncer. Eso es una predisposición. Ahí esa familia tiene algo. ¿Vale? Y antes los procedimientos, oye, se decía familia de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay más de 3 casos. Ya. Pero tú tenías que entonces llevar a toda la familia por el procedimiento de atención y no sé qué, algo casi inabordable. ¿Qué es lo que hace ahora la consulta de consejo genético en cáncer hereditario? Oye, esta familia tiene bastantes chicos con cáncer, mujeres con cáncer de mama. ¿Cuál es el que tiene cáncer a menor edad? Caso de índice, vamos probando, estudian a ese. Detectamos la variante, vale, toda la familia. Este la tiene, este no, este la tiene, este no, este la tiene, este no. Vale, vosotros de riesgo y vosotros de menos riesgo. No ponemos a todos en el mismo saco. Y además, vas identificando individuos que cuando ya tienes genotipada o analizada una población, pues el impacto en la mejora del paciente es impresionante, porque ya sabes que esa persona tiene un cierto riesgo, que existen también unos métodos, puedes hacer una cirugía profiláctica, hay tratamientos concretos para eso, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, el descubrimiento de los genes responsables de la predisposición al cáncer hereditario y el que se estén utilizando en las unidades de cáncer hereditario o de oncología médica, yo creo que ha sido uno de los mayores adelantos, porque la mayor parte de la población que está analizada y sus familias están en programas especiales que se reducen bastante los riesgos. O sea que yo creo que eso ha sido una gran aportación de la genética o del diagnóstico genético al cáncer. ¿Algo más? ¿Nada? Hemos aprendido mucho de diagnóstico genético. No sé si la inteligencia artificial bueno, todavía no. Ella sola será capaz o mejor. Todavía no la utilizamos mucho. Pero he querido señalar en qué puntos puede entrar y por ahora todo es un poquito más trabajo del especialista, de leer, de revisar, etcétera. Muy bien, pues nada, yo agradecerte que haya venido a comentarnos vuestro trabajo y cómo lo hacéis en Genológica y nada, ya los que estéis aquí por haber venido, todo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dejar